Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tener una clase sobre farmacología tiroidea. Para comenzar y a modo de introducción, como ustedes saben, la tiroides es una glándula que maneja y regula múltiples funciones del organismo, ¿sí? Desde el crecimiento, la diferenciación celular, la parte muscular, la motilidad intestinal, a nivel cardíaco, el gasto, el flujo, la frecuencia. A nivel del sistema nervioso central y periférico tiene un importante rol, y en todo lo que es el metabolismo en todos sus niveles, ¿sí? Este, este eje, la tiroides, está regulado por el eje hipotálamo hipofisario tiroideo. Como ustedes ven acá, la hipófisis a través de la hormona TSH es la que estimula la glándula tiroidea, que a través de dos hormonas periféricas, T4 y T3, va a ejercer todas estas funciones que vimos a nivel periférico, ¿sí? Recordar que T4 también se convierte en T3. Y bueno, y después obviamente hay una retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo y la hipófisis para frenar la regulación de la tiroides. Tenemos acá un poquito más específico lo que es a nivel molecular la regulación de este eje, ¿sí? Pero básicamente es lo que veníamos hablando. Es importante conocer la fisiología de la tiroides y de sus enfermedades en más o en menos, el hipo y el hipertiroidismo, para conocer dónde podemos regular desde el punto de vista farmacológico. Entonces, vamos a dividirlo en dos, en aquellos fármacos que usamos para el hipotiroidismo y aquellos que usamos para el hipertiroidismo. En los fármacos que usamos para el hipotiroidismo tenemos estas presentaciones farmacológicas: levotiroxina, que sería el T4, trioiodotironina o tironina, que es la T3, y existen en algunos países, no el nuestro, la combinación de estas dos sustancias, ¿sí? En el caso del hipotiroidismo, que es lo que pasa fisiopatológicamente, hay una hipofunción de la tiroides. Entonces yo tengo que compensar la secreción de hormonas tiroideas de forma farmacológica, ¿sí? Lo que solemos usar es levotiroxina, T4. La T4 farmacológica tiene una vida media larga, y una vez que nosotros la administramos, su conversión periférica a T3 determina concentraciones estables a lo largo del tiempo, tanto de T4 y T3 en plasma, lo que da la ventaja de que si el paciente se olvidara de una dosis no sería gran problema, ¿sí? El uso de T3 por vía oral produce muchas variaciones en las concentraciones plasmáticas, entonces eso haría que si el paciente se olvidara de una dosis generara muchas oscilaciones plasmáticas y que no estaría bueno porque no permitiría un adecuado equilibrio tiroideo. Y la combinación, como yo les decía, de T3 y T4, que existe disponible en algunos lados, no parecería ofrecer demasiada ventaja, incluso eso daría dosis de T3 suprafisiológicas que no sería beneficioso. ¿Qué me pasa? ¿Cuál es el principal efecto adverso de la administración de este tipo de hormonas? Manifestaciones del hipertiroidismo. Yo lo que tengo que lograr en estas patologías es el equilibrio, el eutiroidismo, ¿sí? Bueno, entonces de la administración, como dijimos, de T4, que es lo más frecuente, la levotiroxina, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que hacen a su prescripción racional, ¿sí? Que muchos de ellos surgen, por ejemplo, de su farmacocinética. Se absorbe principalmente en el estómago, en el intestino delgado, ¿sí? Y la absorción es mayor en ayuno, por lo cual se recomienda al paciente tomar esta medicación en ayuno, ¿sí? Tiene una vida media de 7 días, y esto, ¿qué implicancias clínicas tiene? Si bien yo lo voy a dar una vez al día, porque esta medicación se toma una vez al día, si yo quiero valorar el impacto que tiene en la TSH, que es la manera de medir clínicamente la respuesta, lo debo hacer cada 6 semanas, ¿sí? Y tienen aquí en esta tablita, que es una tablita del Goodman, todos aquellos factores que influyen en la terapia oral con este fármaco, desde aquellos fármacos o factores que pueden aumentar la necesidad de mayores de la dosificación de levotiroxina, ¿sí? Bueno, aquellas cosas que alteran la absorción, como pueden ser los antiácidos, ¿sí? El carbonato de calcio, o algunos alimentos, ¿sí? Como, o pacientes con intolerancia a la lactosa. Esto va a disminuir la absorción de T4. Aquellos fármacos que aumentan el metabolismo, aquellos fármacos que aumentan la conversión de T4 a T3 periférica, ¿sí? Algunas situaciones y fármacos que no quedan muy claras, como son los estrógenos, el embarazo,
¿sí? En el embarazo debemos aumentar la dosis de T4 por los requerimientos fetales. También están aquellos que implican disminuir la dosis, ¿sí? Como puede ser en pacientes mayores de 65 años o en una terapia androgénica en mujeres, ¿sí? O también fármacos que pueden disminuir la TSH pero sin modificar el T4 libre, como puede ser la metformina. Entonces todos estos aspectos deben tenerse en cuenta para racionalizar la prescripción de T4 en un paciente. Entonces, como dijimos, los usamos en el hipotiroidismo, ¿sí? A modo general, solemos iniciar con dosis pequeñas, entre 25 a 50 microgramos. ¿Por qué? Porque un paciente hipotiroideo tiene un estado de hipersensibilidad, y sobre todo aquellos pacientes que vienen de larga data con un hipotiroidismo no tratado, o pacientes de edad avanzada que pueden tener un riesgo de insuficiencia cardíaca o coronaria. En pacientes más jóvenes que yo inicio una terapia, puedo empezar inicialmente ya con dosis de 100 microgramos. ¿Qué es lo que yo espero ver en el tratamiento con esta medicación? Bueno, una mejora del estado general la puedo ver ya a las 2 semanas, con una disminución de peso, sí, pero hay otros elementos clínicos del hipotiroidismo que van a demorar un poco más en mejorar, como puede ser la anemia, la voz ronca, cambios del pelo y la piel. ¿Sí? Voy aumentando la dosis de a 25 microgramos cada 3 a 6 semanas hasta lograr la dosis de mantenimiento. ¿Cuál es la dosis de mantenimiento? La menor dosis de T4 que yo necesito para lograr niveles de eutiroidismo de TSH normal. Lo que está escrito en los libros más o menos es que la dosis diaria promedio va a rondar entre los 1,7 microgramos peso, ¿sí? Bueno, el uso de T3, cuando usamos T3, si yo preciso un efecto de acción más rápida o que termine más rápido el efecto de una hormona tiroidea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el coma mixedematoso, que es una situación clínica rara, y una situación extrema de hipotiroidismo, bueno, yo puedo verme favorecido del uso de T3 porque voy a lograr un efecto más rápido, y además pasa más la barrera hematoencefálica que el T4, ¿sí? Y en algunas situaciones, frente al tratamiento de cáncer de tiroides, si yo voy a hacer iodo radiactivo, como vamos a ver más adelante, puedo preparar previamente a la tiroides con T3, ¿sí? No es útil el uso de T3 en el hipotiroidismo, como vimos un poco al principio. Su vida media plasmática es entre 18 y 24 horas, es más costoso, puede generar aumentos muy por encima de lo esperado de la concentración plasmática de T3, y eso no sería clínicamente útil, ¿sí? Y bueno, entonces por eso solemos usar T4 y no T3 en el hipotiroidismo, reservando el T3 para estas situaciones. Vamos ahora a hablar de los fármacos para el hipertiroidismo. Entonces acá tenemos que recordar cómo es la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿sí? Y ver que los fármacos que tenemos disponibles básicamente son estos dos, propiltiuracilo y metimazol, que básicamente actúan. Acá tenemos los ABCDFG, los pasos de la síntesis de las hormonas tiroideas, y vemos como tanto PTU, que es la abreviación de propiltiuracilo, y metimazol, actúan principalmente en estos pasos, en el B y en el C, la iodación para la hormona y el acoplamiento, ¿sí? Y el PTU también tiene cierto efecto a nivel periférico en la conversión de T4 a T3, ¿sí? Entonces, al actuar en la síntesis de las hormonas tiroideas, se comportan como fármacos antitiroideos. Acá un poquito de lo mismo, vemos como todo el mecanismo de la síntesis de las hormonas, y vemos como en la organificación con el yodo, y después acá están los dos, el PTU y el metimazol, y después ya a nivel periférico, sobre todo el PTU en la conversión de T4 a T3. Lo mismo, para que les quede bien claro los efectos, los dos reducen la producción de hormona tiroidea, y el PTU agrega lo de la conversión periférica. ¿Qué debemos decir de las principales características farmacocinéticas de estos fármacos? Bueno, aquí tienen un poco el análisis en cuanto a la unión a proteínas plasmáticas, la vida media plasmática, el volumen de distribución, se excretan básicamente por excreción renal. El PTU se puede dar entre 1 a 4 veces al día, mientras el metimazol entre 1 y 2 veces puede estar bien, ¿sí? ¿Y de qué depende la respuesta clínica a estos medicamentos? Bueno, va a depender de la cantidad de hormona que haya en la tiroides, ¿no? Porque dijimos que lo que inhibe es la síntesis, de la tasa de renovación de esa hormona en la tiroides,
de la vida media de las hormonas tiroideas fisiológicas en la periferia, ¿sí? Entonces de eso va a depender la tasa de bloqueo tiroideo que podemos lograr. Estos fármacos presentan un poquito más de efectos adversos que lo que veíamos con los anteriores eran hormonas farmacológicas casi análogas de las fisiológicas, ¿sí? Entonces dijimos que el principal efecto adverso de aquellas era como pasarnos de la dosis y estar en hipertiroidismo, pero estos fármacos tienen algunos efectos adversos un poquito más graves, por ejemplo, agranulocitosis, que puede ser potencialmente grave, usualmente ocurre al principio de la terapia, puede ser de forma rápida y no ser predecible, de ir midiendo prospectivamente de forma periódica los granulocitos, puede aparecer de golpe sin previo aviso, así digamos, ¿está? ¿Qué síntomas nos pueden tener de alerta? Bueno, que aparezca dolor de garganta o fiebre, pero son muy específicos, ¿sí? Y bueno, y revierte suspender el medicamento o administrando factor recombinante de las colonias de granulocitos. Urticaria, que puede ser popular, leve, por lo general es de resolución espontánea. Otros síntomas como dolor y rigidez de las articulaciones, parestesias, cefaleas, náuseas, pigmentación de la piel, pérdida del cabello. La fiebre medicamentosa, la hepatitis y las nefritis son cosas más raras, ¿sí? Y bueno, y en los pacientes que están con PTU puede haber presencia de anticuerpos ANCA positivo, entonces ahí hay que tener cuidado porque podría ser un falso positivo para algunas enfermedades autoinmunes, ¿tá? Y la hepatotoxicidad, que es rara con PTU, pero bueno, es fatal, puede ser fatal, y es menos con metimazol. El yodo radioactivo, el yodo 131, otro fármaco que se usa con función antitiroidea, ¿qué es? Es un radioisótopo radioactivo, ¿sí? Que en la tiroides destruye la tiroides. Viene en presentación en solución o en cápsulas para administración bioral, es captado con rapidez por la glándula tiroidea, depositándose en los folículos coloides y liberando ahí partículas beta destructivas del folículo y destruyendo de esa manera la glándula tiroides por completo, ¿sí? ¿Cuándo se usa? Se usa para enfermedades como la enfermedad de Graves o nódulos tóxicos, o en los casos de cáncer de tiroides, ¿sí? Es muy efectivo porque destruye totalmente la glándula tiroides, entonces va a hacer la cura, digamos, para el hipertiroidismo en esas situaciones, ¿sí? En la mayoría de los casos el paciente queda con un hipotiroidismo y es necesario un tratamiento, por ejemplo, con T4 el resto de su vida, no se usa en el embarazo, y bueno, lo que decía del cáncer de tiroides. Hay otros fármacos que, si bien no tienen que ver directamente con las hormonas tiroideas, solemos usar, por ejemplo, en el hipertiroidismo, como pueden ser los beta bloqueantes. Mientras nosotros esperamos que la glándula responda a la inhibición de la secreción de las hormonas, podemos controlar de forma periférica los síntomas, ¿sí? La taquicardia, el temblor, la ansiedad que me puede dar un hipertiroidismo, y por lo general lo hacemos con beta bloqueantes. El que más solemos usar por bloquear de forma similar tanto los receptores beta 1 como beta 2 a nivel periférico es el propanolol. Y acá un ejemplo del uso de estos fármacos en el embarazo. ¿Por qué? Porque es bastante problemático un hipertiroidismo diagnosticado en el embarazo y su tratamiento. El hipotiroidismo no tiene mayores complicaciones, seguimos usando T4 sin ningún problema. Lo que sí seguramente requiere a lo largo del embarazo es un aumento de la dosis habitual, pero con PTU o metimazol es bastante complejo porque ambos producen malformaciones fetales, y bueno, entonces hay que ir viendo en lo preconcepcional. En el primer trimestre solemos elegir PTU porque el metimazol tiene una embriopatía de mayor riesgo, ¿no? Con aplasia cutánea, atresia y fístulas. Si bien el PTU también genera malformaciones, pero son de menor severidad, urinarias, entonces por lo general se prefiere el PTU en el primer trimestre. En el segundo y tercer trimestre podría usarse indistintamente los dos, si bien a veces cambiamos al metimazol, dado que el PTU tiene mayor riesgo de hepatopatía, como vimos en los efectos adversos, y en la lactancia pueden usarse los dos indistintamente. Muchas gracias.